de armas y explosivos de la séptima zona de Cataluña, responsable de todo lo que tiene que ver en este ámbito en la comunidad autónoma, y ahora simplemente quiero quería darles una charla muy breve para dar a conocer las actividades que realizamos y sobre todo su vinculación o su enlace con lo que sería la seguridad privada, porque bueno, es un aspecto relativamente desconocido y que puede ser de interés. Mi recorrido profesional básicamente se ha centrado en unidades de investigación. Curiosamente, al igual que el compañero anterior, sí he tenido experiencia en el ámbito NRBQ, en tema nuclear, radiológico, bacteriológico y químico, pero siempre en el aspecto de, digamos, investigación. Ahora mismo en este destino es un trabajo más de control, de inspección, de supervisión administrativo. Y luego sí que es cierto que también he estado, digamos, en la otra parte. He sido director de seguridad fuera de lo que es el cuerpo, en excedencia, durante 3 años y pico en una entidad financiera, con lo cual digamos que conozco el sector desde el otro lado, ¿vale? Hablando de seguridad, siempre, o antes de meternos en cuestiones más concretas, a mí siempre me gusta tener una visión un poco, digamos, amplia y global, para no centrarnos en los aspectos exclusivos o más limitados de una visión, digamos, excesivamente local. Entonces, poniéndolo en perspectiva, y cuando hablamos de seguridad, lo que podemos comentar es que España es, en realidad, este ámbito donde trabajamos todos, es un país muy seguro. O sea, de hecho, es uno de los países más seguros del mundo. En el ranking este que comentamos, que es uno de los más, digamos, importantes o reconocidos, somos el país 29 de 163, pero eso hay que ponerlo un poco en contexto, como digo ahí. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los países que tienen una mejor calificación son países muy pequeños. O sea, el primer país, por ejemplo, es Islandia, y en países en los que, digamos, la población es muy baja o están incluso aislados. Islandia, por ejemplo, mantener la seguridad de un país de 300.000 habitantes en un entorno aislado, pues es mucho más, digamos, sencillo. Aquí en España somos un país de casi 50 millones de habitantes que recibe anualmente 80 millones de visitas o incluso más, con lo cual y estamos en un entorno donde las fronteras están muy abiertas en relación con el resto de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, realmente somos el tercero, solo estamos superados por Japón y Alemania en relación a países más seguros o que obtienen mejor nota que España, en países que puedan tener similar o más población que nosotros, ¿vale? El resto de los países que mejoran la puntuación de España realmente son países de 5 o 10 millones de habitantes de media, con lo cual, y desde luego no son tan turísticos como España, ni tienen una población flotante tan importante, ¿vale? También para dar una visión un poco amplia, este es el contexto mundial. Ahí, como pueden ver, lo que quiere señalar esta estadística es la relación que existe entre la seguridad privada y la seguridad pública en términos cuantitativos. Es decir, es el listado de países en los que se establece una relación entre el número de efectivos dedicados a la seguridad pública y el número de efectivos dedicados a la seguridad privada. Como vemos, en países como China o India hay efectivamente mucha más fuerza dedicada a la seguridad privada que a la seguridad pública. Y esto es una tendencia mundial, o sea, no es exclusivo de estos países. Hay al menos 30, 40 países en el mundo donde esto sucede. La fuerza
de la seguridad privada es mucho más amplia. En el caso de la India es significativamente más amplio que la seguridad pública. Y esta tendencia que se viene arrastrando desde hace 30 o 40 años se va a incrementar. Y por eso es importante ponerlo en contexto. Los países en azul son países de la Unión Europea. Los he señalado para que se pueda ver que la tendencia no es exclusiva de un área geográfica concreta, no es europea, no es asiática, no es americana, se da a lo largo del mundo. Sí que es cierto que España, que está en la número 53, como vemos ahí, el número de trabajadores que indican las estadísticas sería de 223.000. Esto no es así. En realidad, los trabajadores en la seguridad privada o el personal vinculado a la seguridad privada puede rondar a lo mejor los 100.000 si tenemos en cuenta vigilantes de seguridad, directivos, jefes de seguridad y demás. 223.000 hacen más referencia al número de habilitaciones que a lo largo de la historia han estado, pero no necesariamente que estén en activo, ¿de acuerdo? Esto también tiene relación con la estadística anterior. Aquí hemos seleccionado una serie de países de todo tipo. Hay democracias, hay países más autoritarios, hay países occidentales de nuestro entorno, de todos los continentes, y aquí se puede apreciar efectivamente que esa tendencia no conoce de un criterio, de un patrón determinado. Está sucediendo y está sucediendo en todos los ámbitos. Y ese ámbito y esa tendencia en la que la seguridad privada está introduciéndose en ámbitos tradicionales de la seguridad pública, se está produciendo y se va a seguir produciendo, y esta tendencia se va a seguir manifestando. Lo hemos visto en España con este recorrido de los últimos 30-40 años y lo estamos observando en todos estos países. En este sentido, efectivamente, como iba diciendo y como he comentado con algún que otro compañero antes de subir aquí, esta tendencia que se está produciendo, lo que está provocando efectivamente es que el entorno de solape o el entorno de interacción entre la seguridad pública y la seguridad privada se vaya incrementando cada vez más. Ha sucedido ya en otros ámbitos. Como decía, yo procedo o tengo alguna experiencia en el sector financiero. Se está produciendo un desplazamiento, si queremos llamarlo así, un desplazamiento de la actividad de los estados, en la que en vez de ejercer directamente las tareas de inspección y de control, lo que está transfiriendo es esa responsabilidad a las empresas, a las compañías o a las diferentes entidades, y ejerce una labor de supervisión cuando sucede algún incidente. Eso lo vemos en las entidades financieras, por ejemplo, en las cuestiones relativas a cumplimiento normativo. Ya no es el supervisor o el regulador el que hace las tareas de inspección, sino que es los propios órganos de cumplimiento normativo de las empresas las que tienen la obligación de ese control interno. Eso es una especie... está vinculado con la seguridad privada, sobre todo aquí en España, por la normativa de seguridad privada, que va también a crear algún tipo de conflicto entre la responsabilidad de esos órganos de control interno y de los directores de seguridad, sobre todo en el ámbito financiero, pero también va a afectar al ámbito inmobiliario, por ejemplo, y en general a todos los ámbitos. Por eso, como decía, los ámbitos de interacción, incluso de solape, van al alza. Y somos conscientes, desde Guardia Civil y desde el Estado, en que esos ámbitos irán al alza. Con lo cual, lo que han comentado los compañeros, esa necesaria interacción o esa necesaria colaboración público-privada se va a incrementar y lo vamos a ver. De hecho, lo estamos viendo aquí en foros como estos, donde es absolutamente necesario e imprescindible. A efectos estadísticos, por ejemplo, podemos señalar que las colaboraciones entre el sector privado y el público en España rondan o varían de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Interior, entre las 30 y las 45.000 anuales de colaboraciones concretas, específicas y puntuales hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad.
no solo en intercambio de información y actuaciones, sino en propuestas de actualización y de mejora de procedimientos, de regulación o incluso en tareas de formación, ¿de acuerdo? De actualización de conocimientos y demás. Y como decía, efectivamente, todo esto que se está produciendo es una tendencia global, no es una tendencia occidental, nuestra, europea siquiera, sino que se está dando en todos lados. Esto también me resulta interesante para ponernos en contexto, y es el volumen de lo que es el sector. Aunque haya estadísticas que puedan variar, porque efectivamente ahora el sector de la seguridad digital, que puede estar vinculado, está distorsionando las cifras. Lo que es la seguridad privada, tal y como la conocemos tradicional, en el ámbito de la Unión Europea alcanza casi 1,4 millones de trabajadores, y en España andaríamos por los 85, 90, 100.000 en activos. En el periodo 2015-2019 se ha producido un incremento del 5% del sector, en volumen, facturación, número de empresas, número de empleados y demás. O sea, es una tendencia que se sigue arrastrando, como decíamos, y es un sector muy significativo desde el punto de vista económico. Estamos hablando, y sin considerar el tema digital, que ya lo distorsionaría por completo y dispararía estas cifras, estamos hablando que el entorno de la seguridad privada son 130.000 millones de dólares en este caso, y 40.000 millones aproximadamente, dependiendo de la fuente, pero unos 40.000 millones de euros solo en España, a la que le corresponde aproximadamente el 11%, y es un actor muy significativo, el 11% de la facturación en la Unión Europea en el periodo 2020-2021, ¿de acuerdo? Son cifras del 2021. Pero también se trata de un sector muy fragmentado, y eso, a efectos de supervisión y a efectos de las tareas de control que tenemos las fuerzas y cuerpos de seguridad, complica las cosas. Estamos hablando de que en la Unión Europea hay 45.000 empresas de seguridad. Solo el 2% de ellas, solo el 2% de esas empresas tiene más de 250 empleados. O sea, es un sector muy atomizado, pero a la vez está concentrado, porque ese 2% de las empresas tiene más de la mitad de los empleados del sector de seguridad. O sea, es un sector muy atomizado, pero a la vez la mitad de él está concentrado en varias grandes empresas. Aquí en España tenemos una de las mayores empresas, de las 10 mayores empresas que hay en el mundo en el sector de seguridad privada, que es precisamente Prosegur. Y luego también es cierto que se produce una concentración en lo que es en la Unión Europea, en estos países, en Alemania, Francia, España, Polonia y Rumanía, que suelen ser los países en los que la regulación o este sector está más fuertemente regulado, como puede ser en España, que tiene una regulación antigua, o no antigua, pues la ley de seguridad privada, la última, data de 2014, aunque el reglamento está todavía pendiente, pero la original es de los años 90, con lo cual ya hay una tradición normativa bastante importante, ¿vale? En cuestiones de cifras, pues bueno, ya he indicado, ya he adelantado cuál es la situación ya en España, específicamente en España. Estamos hablando de un volumen muy significativo de todo el personal involucrado en tareas de seguridad. Las que más afectan por diversas razones a la Guardia Civil son aquellos vigilantes de seguridad que están dentro de nuestra demarcación territorial, y especialmente los guardas rurales, ¿vale? Pero también los vigilantes de explosivos, y estamos viendo que aunque aquí no se trata de personas en concreto, sino de número de habilitaciones, y en una persona pueden concurrir muchas habilitaciones. Yo soy jefe y director de seguridad, por ejemplo, y un vigilante de seguridad puede ser a la vez tener la habilitación para ser vigilante explosivo o escolta privado. Tenemos un número considerable de habilitaciones en esos ámbitos, ¿de acuerdo? Aunque en activo, como volví a decir, estamos hablando del entorno de 80-90.000. Y luego también las empresas de seguridad. En España estamos en entorno a las 1.500 empresas de seguridad, que no es un volumen
comparado con el de 45.000 de la Unión Europea, es un volumen hasta cierto punto manejable, pero da una idea de lo que es la segmentación del sector y la atomización del sector. En esas empresas, bueno, también dar una idea acerca del crecimiento, porque como se ve, las altas siempre son mayores que las bajas, con lo cual ahí también se puede ver un incremento. De las 1.500, casi 1.600 empresas que hay de seguridad que hay en España, ahora veremos cómo están distribuidas, pero básicamente casi todas están registradas en el Ministerio del Interior. Hay unas 100 y pico, 200 que están registradas con la Generalitat, con su ámbito de actuación concreto, y alrededor de una veintena con el gobierno vasco, ¿vale? Estas son las actividades a las que están autorizadas, y como se puede ver, tanto la mayoría de las empresas de las que estamos hablando se concentran en cuestiones de instalación y mantenimiento, están habilitadas para cuestiones de instalación y mantenimiento, sobre todo alarmas. No he puesto allí, pero vamos, en los últimos 5 años se ha producido un incremento de 1.6 a 2.7 millones o 2.4 millones de instalaciones conectadas a CRA. O sea, en 5 años se ha producido, no llega a doblarse, pero casi se dobla o está muy próximo a doblarse, con lo cual este es el tipo de actividad que más están llevando a cabo. Pero no hay que olvidar el tema de las cuestiones relacionadas con vigilancia y protección más tradicional, o incluso el tema de transporte de fondos, que aunque sí que es cierto que la tendencia en el transporte de fondos, por ejemplo, es a reducirse porque el efectivo se está reduciendo, la circulación del efectivo se está reduciendo, pero sigue existiendo, al igual que el tema de los explosivos, ¿vale? Esto ya el control administrativo de lo que son todas las tareas de seguridad tradicionales que ya se conocen a nivel regional con las policías autonómicas, más bien Ertzaintza y Mossos d'Esquadra, y el Cuerpo Nacional de Policía con su unidad central. Pues bueno, en el ámbito de la Guardia Civil, y que quizás sea un pelín menos desconocido, pues está la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad, ¿de acuerdo? Y dentro de la jefatura pues está el Servicio de Protección y Seguridad. ¿A qué nos dedicamos o dónde centramos nuestras actividades? Pues dentro de lo que sería la jefatura, como hemos indicado, hay 2 unidades principales que tienen una vinculación muy directa con ellos, que son la Intervención Central de Armas y Explosivos y el Servicio de Protección y Seguridad. Nos centramos sobre todo en el tema de las armas, munición y de las empresas de seguridad y su personal. Ahora veremos el volumen, porque es un volumen significativo, importante, y además sobre todo por las actividades que están relacionadas con ellos, todos los servicios que conllevan armas y todo el mantenimiento de las licencias y de las actividades que tienen que realizar en cuestión de formación y mantenimiento de la habilitación, ¿vale? Entonces, el control general de armas, de todas las armas que tienen las empresas, la concesión de las licencias de tipo C, que son las propias de seguridad, de vigilancia, de guardería, ¿vale? Ya sea con arma larga o sea con arma corta tipo revólver, que es la que tiene seguridad privada. Todo el control de los armeros para la custodia de estas armas, el depósito, la custodia y la protección de las mismas, los ejercicios de tiro anuales que para mantener la habilitación se tienen que mantener, y el tema de los instructores de tiro. O sea, todo eso es un trabajo y unas tareas y unas actividades administrativas muy importantes en cuestión de volumen. Obviamente, por el tema de los guardias rurales como vigilantes de seguridad, o como un aspecto concreto de los vigilantes de seguridad, una especialidad de vigilancia de seguridad y sus diferentes especialidades, los guardapescas marítimos y demás, sus centros de formación específicos y los profesores de los centros de formación. Y luego, obviamente, en la zona de nuestra demarcación nos ocupamos de todo lo que es la comunicación operativa y de la relación con estas empresas de seguridad a través del programa Coopera y otros programas similares que tenemos. ¿Qué hay detrás de todas estas actividades? Pues esta estructura.
una jefatura dentro de lo que es la estructura de Guardia Civil. A nivel central nacional tenemos tanto el ICAE como la SEPROSE que hemos comentado, y luego ya otro órgano, otra unidad que es el punto focal nacional para el tema de control de armas, ¿de acuerdo? A nivel estadístico, estudios y demás. A nivel regional están unidades como la que yo llevo, que es la intervención de armas y explosivos de zona, ¿de acuerdo? Y a nivel provincial tenemos las intervenciones de armas y explosivos de comandancia en cada una de las capitales de provincia, y a nivel local, por proximidad al ciudadano y por el servicio que se ofrece, las de compañía y las intervenciones especiales. Todo esto es una estructura de aproximadamente 2.000 especialistas en armas, explosivos, pirotecnia y demás, que dan servicio a la ciudadanía y están desplegados en unas 330 unidades a lo largo de España, ¿vale? Ya, vale. Y volvemos otra vez al contexto mundial, simplemente para que nos hagamos una idea. Lo hemos hecho con el tema de la seguridad privada para saber dónde estamos situados, y también es importante hacerlo con el tema de las armas. España no solo es un país seguro en general y dentro del contexto mundial, sino que a pesar de la percepción de que puedan tener o que podamos tener algunos de que hay un número muy elevado de armas, porque tradicionalmente somos un país pues cazador y bueno, pues hay en nuestro mundo rural pues hay muchas armas, o incluso desde el punto de vista del ámbito deportivo, o incluso por el simple hecho de que tenemos un número considerable de personas en seguridad privada con acceso o con licencia para el uso, que no la tenencia de armas, o incluso porque somos más de 200.000 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, o incluso los militares. Pues en realidad, lo que nos dicen las estadísticas es que somos un país que tiene una ratio de arma muy baja. O sea, nosotros estamos del entorno de 7-8 armas por cada 100 habitantes. Esa es la situación. Estados Unidos está, por ejemplo, que es el paradigma o quizás sea un extremo, 120 armas por habitante. 120 armas por habitante. O sea, hay más armas que personas. Pero no es solo eso el dato importante o el dato relevante. El dato relevante es el control que se ejerce sobre eso. Y de los casi 400 millones de armas que hay en Estados Unidos, solo 1 millón de armas está registrado. En España se estima que hay entre 700 y 800.000 armas no registradas sobre un volumen de armas registradas aproximadamente 2 millones. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. El control que se pueda ejercer en países como España es un ámbito que está muy controlado, ya sea porque históricamente por la delincuencia, por temas de terrorismo, hemos controlado mucho el ámbito de armas y explosivos, pero no tiene nada que ver con la situación en otros países. Incluso, como se puede ver, los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, que están más oscuros, tienen un mayor número de armas por habitante y tienen una tradición, o han tenido una tradición mucho mayor. No hay una vinculación, o no tiene por qué haber una vinculación directa entre la seguridad y la presencia de armas. Como podemos ver, en Canadá es un país también bastante seguro, de hecho está entre los 10-12 países más seguros del mundo, y tiene un número de armas por habitante bastante considerable, con lo cual, si se ejerce efectivamente o bien el control, no tiene por qué ser un problema necesariamente para la seguridad el hecho de la existencia de armas en manos de los ciudadanos. Y en relación, y ya en concreto, como estamos viendo, el tema de las licencias, las autorizaciones o las guías de pertenencia hacen referencia a las armas, las licencias a las personas que pueden poseer armas, aunque una persona puede tener más de una licencia, D, E, F, porque sea cazador y le guste también practicar tiro deportivo, por ejemplo. Pues estamos hablando de un volumen aproximadamente del entorno entre las 40 y las 50.000 armas que están en el ámbito de la seguridad privada, tanto armas largas de vigilancia y guardería como armas cortas tipo revólver. Ese volumen de armas que parece
limitado en cuestión en relación a los demás, sí que genera también, es cierto que genera un volumen muy considerable de trabajo por todo lo que conlleva el tema del mantenimiento de las licencias y las exigencias que lleva, ¿vale? Y los ejercicios de tiro anuales, el tema de su custodia y demás. Es un control muy exhaustivo el que se realiza, ¿vale? Y por último, ya porque ya estamos llegando al final, simplemente comentar un par de cuestiones acerca de la situación y los desafíos a los que nosotros nos enfrentamos en este ámbito, que es básicamente temas de control y de gestión a la hora de facilitar la labor de las empresas de seguridad. Nosotros somos conscientes de que a las empresas no se le tienen que poner necesariamente cortapisas, sino asegurarnos de que se ejerce el control adecuado y que podemos gestionar ese control. Estamos inmersos en un proceso de digitalización para facilitar todas las gestiones a las empresas en el ámbito de control de armas y demás. No obstante, es un ámbito que por su propia naturaleza requiere de inspecciones y de presencia física, con lo cual hay ciertos aspectos que no se pueden, digamos, obviar. También, en el ejercicio de nuestras competencias, lo que sí que estamos viendo o hemos detectado irregularidades en el tema de la custodia de las armas o en el tema de su transporte, o incluso nos ha permitido identificar cuestiones de intrusismo profesional. ¿De acuerdo? Simplemente por el uso o por la custodia de las armas nos ha permitido ver cómo hay empresas que a lo mejor se están dedicando a tareas de protección, de escolta con armas que no están habilitadas o no están autorizadas para ello. Y obviamente en un ámbito de colaboración y cumplimiento normativo, que es lo que intentamos fomentar. Una colaboración digamos, ofreciéndonos también a todas las cuestiones, todas las dudas, todas las, digamos, preguntas que puedan tener las empresas de seguridad, porque realmente la normativa, la de seguridad, la de armas, en ocasiones puede llegar incluso a entrar de alguna manera en conflicto, si no en conflicto, si generan dudas a la hora de la interpretación, pues todas esas dudas, esas cuestiones, esas sugerencias, nosotros las tenemos en cuenta y las resolvemos, ¿vale? Las vehiculamos al menos para resolver, siempre con un espíritu constructivo, ¿vale? Con el objetivo final, efectivamente, de cumplir la norma. No cumplir la norma simplemente por el hecho de cumplir la norma, sino con el convencimiento de que efectivamente contribuirá a la mejora de la seguridad de todos.